nos enlazamos con Carla Escoffier, quien es abogada y activista. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carla, pues aquí viendo este tema de Ciro, todo lo que ha pasado con el caso de Le Magistrade. ¿Tú por qué crees que ha sido tan criticada la cobertura de Ciro Gómez Leiva en torno a este caso? Bueno, digamos que todas las declaraciones que ha hecho este periodista, así como otros actores, están en un contexto que es muy importante. Evidentemente falta esclarecer muchas cosas de lo ocurrido. Evidentemente es cierto que necesitamos certeza científica, porque al final del día cuando se habla de una investigación penal, es una investigación científica, no la basamos en lo que nos parece, ¿no? Sino en las pruebas. Pero es un hecho que hay ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones en cómo se lleva la investigación. Pongo un ejemplo, hay una cosa que se llama líneas de investigación. ¿Qué significa una línea de investigación? Son posibles opciones de lo que pudo haber pasado, ¿no? A Ujú. partir de indicios, a partir de lo que se ve alrededor, la fiscalía debe agarrar y decir, va a ver, pudo haber sido esto, lo otro o lo otro. Investigo las tres opciones y voy descartando. En este caso en particular, legalmente había una línea de investigación, o más bien hay una que no se puede descartar así tan rápido, que realmente se tiene que esforzar por investigar y descartarla como otras, no estoy diciendo que sea la única, que es la de un homicidio en razón de su orientación o de su activismo, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de que había recibido, la magistrada había recibido amenazas Sí, días exacto. antes, ¿no? Era una persona que tenía protección por parte del mecanismo de personas defensoras. Varias veces había manifestado que estaba en peligro, ¿no? Que temía por su vida, e incluso ella había sido el centro de una serie de debates mediáticos porque había hecho algunas declaraciones y subido algunas imágenes que a varias personas no les pareció que tenían relación pues, con una fotografía que hizo siendo un símil de una virgen, de tal manera que habían demasiado mensajes de odio que recibía ella en los últimos días, ¿no? En las últimas semanas, de tal manera que había todo un contexto que después nos hace ver, a ver, el día que ocurre es el único día que no había ido su guardaespaldas, ¿no? Y que además la fiscalía en menos de 12 horas había agotado Sí, sí, sí. periciales. No sé si el público sabe que es una pericial, pero la pericial es cuando una persona experta hace una valoración científica de algún aspecto de la investigación. Puede ser de química, de física, puede ser de balística, puede ser de biología, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esos periciales tardan tiempo, ¿no? O sea, si no es como que enchilame otra, de hecho, muchas veces como que uno de los problemas en todos los tipos de juicios es como lo que dura la pericial, y resulta que en 12 horas ya se habían hecho periciales, ya se había hecho como toda una serie de descartes y la fiscalía sale a dar un anuncio sin avisar antes a a la familia de Le Magistrale. Entonces, lo que vemos en este contexto es, a ver, más allá de decir, es que ustedes tienen que demostrar que fue crimen de odio o que se le mató ¿cómo se llama? Por su identidad, orientación, activismo, etcétera. La realidad es que hay toda una serie de acciones y omisiones que son muy cuestionables de la fiscalía y que eso de entrada no es normal. Y después, evidentemente, en un contexto de violencia hacia la población LGBT, particularmente no binaria, surge la pregunta, ¿por qué en este caso hay periciales express, declaraciones express, Sí, sí, todo sí. express, y se descarta una línea de investigación que conforme a los parámetros internacionales y constitucionales tendría que agotarse? Sí, porque habría que decirlo, Carla, menos de 4 horas la fiscalía salió a decir que pudo haber sido un crimen bueno, de cuestión personal. Entonces, pues, ¿qué tendría que exigir la familia de la magistrada? Digo, porque como tú dices, hay procesos, hay cuestiones de peritaje que, pues, no sé, sorprendentemente fueron rapidísimos, que en otros casos no lo son. Y obviamente, tú lo has dicho, Le Magistrade había dicho que había recibido amenazas de muerte. De hecho, la tuvimos aquí en el 11 con mi compañera Amanda, donde había dicho que recibía constantemente amenazas de muerte. Pero ¿qué tendría que hacer entonces la familia? ¿Qué tendría que pedir la familia a la Fiscalía de Aguascalientes pues, para aclarar estos hechos, ¿no? Para llegar a una verdadera justicia?
Bueno, allá justo es muy interesante la pregunta, uno, porque esta investigación tendría que ser de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que no es tanto si la familia de la magistrada ya le solicitó a la fiscalía o no, o le exige o no. Tendría que constitucionalmente hacerlo de oficio por las características del delito. Ahora, ¿qué tendrían que exigir? Allá me reservo porque también la familia puede coadyuvar en el procedimiento, en la investigación. Entonces, no me corresponde a mí decir qué deberían o no qué hacer, pero sí decir que más allá de lo que hagan o no la familia, es un hecho que la magistrada fue asesinada. Eso es un hecho, en Ok. todas las versiones se Ujú. mantiene eso y tiene que agotarse el cómo fue, porque era una persona con mecanismo de protección. Quienes participamos en el activismo sabemos que esto de las amenazas es muy delicado y que evidentemente pone en riesgo a la persona, cambia la vida después de recibir amenazas y que en ese sentido no se puede deslindar esa parte. Entonces, de hecho, volviendo, conectando todo esto con tu pregunta inicial, yo no soy quien para levantar falsos y no tengo elementos para decirlo, pero sí para preguntar por qué ciertos periodistas, en particular en el caso de Ciro Gómez Leiva, está teniendo acceso a cierta información y además que están empecinados en sostener esta versión, esta sentencia, digamos que, o sea, no sentencia judicial, pero sentencia, digamos, narrativa, que salió así como muy a bote pronto con todas estas irregularidades, con argumentos tan absurdos como el hecho de cómo se estaban relacionando la magistrada y su pareja. No, es que no estaban, estaban calladas, no se hablaban, no estaban cariñosos, eso, o sea, como si eso fuera relevante. Además, perdón, pero hasta dos cosas súper obvias. Uno, las personas LGBT en espacios públicos no tienen muestras de afecto con sus parejas. Es una relación totalmente diferente que las personas que no son LGBT, porque por el miedo, la discriminación, lo que sabemos. Y dos, más allá de eso, perdón, ¿quién no ha tomado un vuelo en la madrugada? Llegas y lo primero que quieres hacer es salirte del avión, salir del aeropuerto, llegar a tu casa. Evidentemente, yo veo los videos y creo que somos cualquier persona que llega de un vuelo con su pareja a esa hora. O sea, es un absurdo, pero se está utilizando narrativamente para decir, ven, algo pasaba y poner esta narrativa que es muy común en población LGBT. Siempre que ha habido un crimen, un delito que tiene que ver con población LGBT, la narrativa es fue entre ellos, es algo violento. ¿Por qué? Ujú. Porque refuerza esta idea, son personas promiscuas, metidas en uso de drogas, metidas en 20.000 cosas, ¿no? Entonces, eso habría que cuestionar y sobre todo allá, si bien en este país obviamente hay libertad de expresión y la labor periodística es indispensable, Ujú. ustedes que se dedican a medios hacen un trabajo indispensable, por supuesto hay que tener mucho cuidado en no caer después en discursos que también puedan como ponerles en riesgo, pero sí dejar en claro que eso no quita que no haya responsabilidades y que en este caso pues se está manejando información que sí tendría que Ciro Gómez Leiva aclarar y sobre todo me parece pedir una disculpa a la familia. Ok, Carla, pues bueno, vamos a ver cómo sigue el proceso de esta investigación. Obviamente, desde aquí, desde el 11, pues pedimos justicia para la magistrada. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, Carla. No, a ustedes, muchas gracias.